Días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, este es el número 165. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Y al otro lado de la cámara tenemos también a otra persona que trabaja con nosotros en Click en Cádiz, pero que ahora mismo está desde su estudio. Se trata de Charlie Cranmer. Hola, Charlie. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y gracias Muy por bien. aceptar nuestra invitación. Charlie nació en Bath, es en el Reino Unido, y tiene una larga experiencia enseñando inglés como lengua extranjera. Y ha impartido clases tanto en Tailandia como en Corea, en el Reino Unido y también ahora en España, bueno, desde hace muchos años ya en España. Charlie ha participado en varias iniciativas de tecnología educativa, incluyendo un proyecto para incorporar contenido de vídeo en el aula de idiomas y también el desarrollo de una plataforma de aprendizaje en línea para los estudiantes. Cuenta además con un canal de YouTube, Charlie's Lessons, con cientos de ideas para profesores de idiomas, muy recomendable, ya lo pondremos en los enlaces del podcast. Y actualmente, como he comentado antes, es el responsable del departamento de inglés en Click International House Cádiz y va a participar en las jornadas para profesores de español que vamos a hacer precisamente aquí en Cádiz el próximo mes de julio, donde nos va a hablar sobre cómo superar la aventura de dar clases a adolescentes. Y ese es el tema que quiero tratar con él, porque creo que nos puede dar una visión muy interesante desde la enseñanza de otra lengua, pero que tiene concomitancias, que tiene muchas cosas en común con lo que hacemos en el aula de español cuando se trata de estudiantes jóvenes. Así que muchas gracias, Charlie, y De vamos a nada. pasar directamente, si te parece, a las preguntas. La primera de Muy bien. todo, lógicamente, es ¿qué te llevó a dar clases de idiomas a adolescentes? Y si hubo algo en particular que te atrajera o que te provocara cierta curiosidad sobre este grupo de estudiantes, esta edad. Vale. Bueno, es curioso porque la formación que los profesores de inglés suelen hacer es una formación que lleva Cambridge, que está más enfocada en adultos. Entonces, en muchas situaciones los profesores llegan al extranjero y no están preparados para realmente dar clases con niños o con adolescentes. Y muchas veces los horarios de los profesores están llenos de clases con niños y clases con adolescentes. En mi caso, cuando empiezas a trabajar en academias privadas, pues, mayor parte de tus clases son con adolescentes, si es con inglés general o inglés para preparación de exámenes. Pues a mí me llama atención porque obviamente es bastante diferente dar clases con niños. A mí el tema, por ejemplo, de preparación de exámenes es algo muy diferente a lo que te puedes encontrar con niños más jóvenes. Los alumnos en estas clases tienen una otra actitud, lo toman un poco más en serio, están ya planteando cosas em, que van a hacer con su futuro, como la importancia de tener esas clases para conseguir un título que le puede hacer marcar la diferencia en su futuro. Entonces, para un profesor, y en mi caso, me sentí como una responsabilidad más que pesaba Más más fuerte, ¿no? y sí, exacto. Entonces, eso es lo que me gustó también. Y también es curioso porque cuando yo empecé a dar clases con adolescentes, yo también era joven y los alumnos, bueno, soy joven todavía. Pero no adolescente, ¿no, No, Charlie? no, 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 pero era curioso porque te encuentras en una aula con alumnos que a veces tienen el mismo intereses o están viendo las mismas cosas que tú y en inglés. Entonces es algo curioso porque los alumnos llegan a tu clase y tienen un contacto con el inglés en su tiempo libre y lo llevan a la clase, al aula de inglés. Y eso es algo que también enriqueza, ¿no? el aula, que Claro. los alumnos traen su propia experiencia desde fuera, que tienen contacto con el inglés, con la música, con la serie y con la televisión, las películas, todo. Entonces, eso también hace las clases más divertidos, ¿no? Más interesante para mí también. Entonces, en general, eso es cómo llego o el motivo de dar clases con adolescentes. Bueno, si te sirve de consuelo, en español nos pasa lo mismo, ¿no? Los cursos de formación, los máster, los cursos en general, siempre te preparan para dar una clase
ideal, que se parece mucho a la clase para adultos, pero luego la realidad que la mayoría de los profesores de español, sobre todo fuera de España, no en inmersión, pero fuera de España van a dar clase en secundaria y ya en primaria. Muchos también lo hacen para adultos, para universitarios, pero lo habitual, yo creo que la mayoría de los profesores ya ejercen en secundaria, en este público que estamos tratando, y aquí yo creo que las problemáticas son las mismas. Es verdad que en inglés tenéis la ventaja, como tú has dicho, de que su tiempo libre o sus intereses, sus aficiones están conectadas con la lengua, porque mucho está en inglés, la música, las redes sociales, ¿no? Las series, los videojuegos, todo eso está siempre bueno, si no está en inglés, es la lengua que van a tener que utilizar para comunicarse dentro de estas comunidades. Y con el español nos cuesta un poco más, pero es verdad que también hay mucho tirón, porque la música tiene en español, las series en español, y el deporte, por ejemplo, el fútbol, todo eso pues está muy bien. Así que yo creo que hay puntos. Es una cosa que curioso porque muchas veces lo que les cuesta muchas veces a los profesores es hacer la asignatura más interesante o más guay, ¿no? Y si los alumnos ya tienen esa asociación con el idioma, con algo que les gusta, que un cantante, un actor o algo así, ya tu trabajo está medio hecho porque los alumnos ya tienen un interés en el idioma ya antes de llegar a clase, entonces solamente tienes que fomentarlo un poquito más y... Es una cuestión de motivación, ¿no? Y de implicación. Sí. Bueno, siempre se dice que una de las actitudes fundamentales de un buen docente de segundas lenguas, para jóvenes sobre todo, es la paciencia, ¿no? Y también la capacidad para trabajar con lo que no controlas, con lo impredecible. Sí. ¿Tú podrías contarnos alguna anécdota o alguna situación de aprendizaje que pueda ilustrar este aspecto y, sobre todo, pues que nos cuentes cómo lo gestionaste, cómo lo manejaste en ese momento? Claro. Bueno, obviamente llevo muchos años dando clases con los docentes, pero cada vez que pienso en un grupo o mi experiencia con los docentes, siempre vuelvo a pensar en el mismo grupo. Y es un grupo que tuve hace, estamos hablando ya de 6, 7 años. Fíjate que me quedaba aquí en la memoria ese grupo, porque un trauma, parece, lo difícil que era. Sí, puede ser. Y bueno, era un grupo reducido, como suelen ser. Y lo curioso de ese grupo, lo complicado, digamos, de ese grupo era de que el grupo contenía 2 hermanos. Y un hermano era más mayor y más pequeño. El problema era que el más pequeño tenía más nivel que el más mayor, que siempre siempre hace la cosa más complicada, ¿no? Entonces, lo que me costó mucho era llegar a buscar una dinámica que llegaba a los dos, ¿no? Y también los otros alumnos, pero en concreto el problema que tuve era con los 2 hermanos, que entre ellos había como... Una rivalidad, me imagino, ¿no? Y se notaba que el hermano mayor no le gustó la idea de que su hermano pequeño tenía más nivel que él, entonces intentaba destacar en otras cosas, es más gracioso o es más guay, entonces me costó, como estamos hablando de tener paciencia, pues en estos casos tuve que tener mucho porque no era hasta el segundo trimestre es cuando ya encontré una dinámica que funcionaba con el grupo. Cosas que probé que funcionó, por ejemplo, era lo que llamamos nosotros, no sé si tenéis el mismo nombre, pero una tabla de lecciones o la tabla de elección, que es tú das a los alumnos una lección, lo que van a hacer en la clase. Y lo que tú haces como profesor es eliges como 4 temas o 4 actividades que quieres hacer y tú como profesor estás expuesto a no hacer uno, ¿no? Y entonces dejas en las manos de los alumnos que eligen ellos cuáles son las actividades que vamos a hacer en esa clase. Entonces esa es una manera de que hacerles sentir responsable por la clase. Y luego, pues, con el hermano mayor lo que tuve que hacer era buscar lo que él realmente le gustaba, lo que él en qué tenía interés él. Entonces, enfocaba las clases con esto y utilizando esa información para buscar, pues, contenido auténtico de otra fuente, incorporarlo a la clase para que él se sienta
como que esa clase era para él, ¿no? Para que él Más pueda estar. protagonismo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Ujú. entonces buscando como cuáles eran sus gustos y también con el libro, que tú sabes que cualquier profesor coge el libro al principio del curso, el libro no está pensado para ningún alumno en concreto. Claro. Entonces, otra cosa que era, siguiendo, manteniendo esa idea de elegir, ¿no? De elección de contenido, pues en el contenido del libro, pues pusimos como un grupo a elegir temas y cosas que tenía el libro que le pueden interesar a ellos. Entonces, Ujú. yo descarté algunos temas, algunas unidades, porque no era necesario completar el libro. Era más interesante para mí que trabajamos en el libro temas que les interesaban al grupo. Yo creo que era la paciencia, pero también para la capacidad de soltar de dejar suelto la clase. Sí, eso cuesta muchísimo trabajo. Eso lo decimos que a los profesores nos encanta tener el control de El la clase, control, ¿no? exacto. Entonces, ese proceso de aprender, eh, de soltar la clase, de dejarlo en las manos, algunas partes, no todo, no dejé todo en las Claro, manos de claro. ellos, pero poco a poco fragmentos y ya eso es lo que al final, al cabo, pues conseguí una mejor clase. No era no era lo Claro, mejor, claro. pero era mejor que como empezaba, sí. Muy bien. O sea, que lo que has hecho ha sido Sí, negociar con ellos, ¿no? exacto. Y implicarlos, como estábamos diciendo al Sí, principio. sí. Muy relacionado con lo que estás comentando es otro aspecto fundamental, que es el de la adaptabilidad. Ujú, Siempre se dice que lo que funcione para una clase puede no funcionar para la ya, siguiente, y yo diría incluso que puede no funcionar para la misma clase al día siguiente, ¿no? exacto, Muchas veces es exacto. que cada clase y cada momento es Mm, diferente y hay que tener estrategias para, sí, lógicamente, poder gestionarlo de manera adecuada. sí. ¿Cuál ha sido en ese sentido la estrategia más sorprendente Mm. o inesperada que te ha funcionado con un grupo de adolescentes? Y, por supuesto, si vamos a hacer un ranking, es decir, cuál la que más y cuál la peor, la que menos te ha funcionado. Bueno, a ver, el tema de adaptabilidad en las clases, pues no, obviamente no es solo para los docentes, eso puede pasar en cualquier Claro. grupo. Pero es verdad que lo que comentas es que aunque tengas como 3 grupos docentes en un día, pues la misma planificación no va a funcionar para cada grupo. Mm, Y es verdad que con los adolescentes, como conocemos todos, están pasando por unos cambios muy drásticos, no solo físico, pero también en actitud. Están ya viendo el inglés. A veces lo que vemos nosotros es que ya cuando han pasado la infancia y ya están en adolescencia, pues ya empiezan a preguntar, empiezan a cuestionar las cosas. ujú, Empiezan a cuestionar por qué estoy aquí realmente, ¿no? Antes no hacía. Entonces es algo que vemos en clase muchas veces que no están tan receptivos, ¿no? A las ideas que tengo como profesor ujú. y entonces el, es, yo lo que veo también es que para los adolescentes también los amigos son los más importantes que antes, que nunca. En cuanto a las estrategias, yo siempre intento me gusta siempre que cuando tengo un grupo nuevo que hay intenta crear una comunidad dentro del grupo, pero muchas veces no es posible. Muchas veces, con lo poco tiempo que tengo yo en mi caso, que son 2 horas, 3 horas a la semana, muchas veces no tengo el tiempo para crear ese enlaces entre los alumnos. Entonces, una estrategia es, intento siempre mantener los grupos formados en donde están los alumnos más cómodos. Eso también funciona muy bien. A Ujú, veces cuando forzamos los alumnos, más que nada los adolescentes, de trabajar con compañeros de clase que es obvio que no se llevan bien y no ujú, tienen nada ujú, en común y tenemos esa idea de que tienen que trabajar juntos, pues muchas sí. veces es eso, como estamos hablando otra vez, ¿no? Que hay que dejar, no tener que tener tanto control de la clase. Ujú, Pero en cuanto a estrategias, pues es complicado. Muchas veces yo diría que es muy importante que estás atento a los que están hablando los alumnos, qué están pasando en sus vidas y muchas veces, por ejemplo, si por lo que sea, no
estás en la clase cuando empieza y, por ejemplo, entras en la clase unos 5 minutos después de que empezó y están los alumnos hablando de lo que han hecho el fin de semana o lo que acaba de pasar al colegio, pues muchas veces los profesores ignoran esas cosas y dicen, bueno, vamos a empezar con la clase. Empiezan a abrir el libro. Pues a veces me ha funcionado muy bien preguntarles por eso, ¿no? Y explorar un poco, profundizar un poco en lo que han sucedido en clase, en colegio o en el fin de semana, porque muchas veces tienen ganas de contar lo que ha pasado y tienen ganas de compartir lo que ha pasado. Más que nada si tienes grupos con amigos que no solo están juntos en la clase, pero también fuera de clase. Todos que tienen tenido la misma experiencia y muchas veces he dejado a un lado el libro o la planificación de clase para enfocar en lo que ha pasado, ¿no? Y es una estrategia que hablamos que los profesores pueden adaptarse, ¿no? Pueden adaptar o pueden decidir de no seguir la planificación y explorar. Entonces, y de ahí pues sale un montón de lenguaje emergente, Claro. y también aprendes más cosas de ellos también, que es Sí, sí. información muy útil también. Muy bien. ¿Y cuál diría que es la que peor te ha funcionado? La que no te ha... La que tú has dicho, madre mía. Pues yo creo que los momentos en que he forzado trabajo entre compañeros, entre grupos, que yo sabía que, claro, que son cosas que si solo tienes que llevar, digamos, si algunos profesores le dan mejor que otros, pero yo aprendo muy rápido cómo son los alumnos y si tú ya sabes cómo es si sabes cómo es María y cómo es Fernando, pues tú ya sabes que juntos no va a funcionar nunca. Entonces, esa decisión de hacerles trabajar juntos con lo que sea, pues esos son momentos en que por una decisión mía he pensado, pues voy a cambiar un poco la rutina, voy a cambiar un poco la dinámica, voy a poner tal alumno con tal alumno, pues eso muchas veces no funciona y se quedan ahí los dos callados y no avanzan. Y entonces, Bueno, pues todo esto que estás comentando claramente está relacionado con la empatía, con todo lo que es tener la capacidad de entender a tus estudiantes y de comprender más allá de sus necesidades solo lingüísticas o comunicativas, sino también sociales o de relación. Sí. Entonces, lógicamente es muy importante, como tú has dicho, construir ese vínculo, esa comunidad dentro de la clase, pero también de los docentes a los estudiantes y, por supuesto, ir un poquito más allá de solo la figura de autoridad, que soy el profesor y que soy aquí el que lleva las riendas en la clase, ¿no? ¿Cómo se logra esa conexión? Sí. ¿Qué tipo de tácticas, qué tipo de dinámicas se pueden usar para poder ganarte la confianza en una edad en la que, como tú has dicho, ponen en tela de juicio o se preguntan por qué tienen que hacer las cosas, por qué tienen que estar allí, por qué tienen que aprender inglés, español o por qué tienen que estar dentro del aula cuando podrían estar haciendo otra cosa? Es una línea muy fina, ¿no? Entre el amigo y el profesor, ¿no? Y peligrosa, resbaladiza totalmente. Sí. Y muchos de los fallos que veo, muchos de los problemas que veo con mis profesores en mi departamento, muchas veces es raíces ahí porque han querido ser más amigos o el contrario, han sido demasiado estrictos. A mí, lo que a mí me funciona muy bien es el momento que tú puedes aprender o conocer el año, porque nosotros trabajamos con los años académicos, entonces el año académico tiene unos picos y unos bajos y cuando tú aprendes y conoces cómo son los años, cuáles son los momentos más complicados, cuáles son los momentos más tranquilos, por ejemplo, tiene que entender las épocas de las fiestas, de cuando vienen estas, bueno, las vacaciones, cuando van acercando las pausas en el año académico, cuando vienen la más carga, cuando tienen los alumnos más exámenes, más carga de colegio. Y estos, si estás consciente de lo que les están pasando fuera de la clase, en mi caso, que una academia privada, pues si estoy consciente de lo que le están pasando en el colegio, pues
Yo creo que es una cosa también que es muy importante para los adolescentes, porque muchas veces los adolescentes se quejan de que no les entendemos. Sí, Y sí, sí. es una queja muy común. Yo creo que eso es algo muy importante por la parte de los profesores, es intentar entender lo que están pasando, lo que están sufriendo, ¿no? En su tiempo libre. Y así va planificando el año en función de eso. Y ahora mismo estamos en junio, que está acercando el verano, y se nota dentro de la clase. Y si en esa época estás intentando, como sea, Aumentar la carga, ¿no? evaluaciones Así. escritos, Mm, algo muy pesado hay que tener en cuenta estas cosas. Y yo creo que es cuando los profesores no tienen en cuenta de estas cosas, es cuando hay choques. Y luego ya, pues, conexión con lo que hemos hablado antes, los intereses que tienen los niños, los adolescentes. Si los alumnos tienen alguna noción de que el profesor está al día con las tendencias o algún movimiento online o a las redes sociales, y si tú puedes llegar o ellos pueden llegar a ver o saber de que tú tienes conocimiento de lo que les interesa, te hace parecer más persona, más humano, claro, más no cercano. más cercano, Ujú. exacto. Mm, Muy bien, sí, sí, sí. mm, Bueno, vamos a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver ni con empatía ni con adaptabilidad, pero lógicamente puede ser también mm. un espacio en el que podamos poner en práctica todas estas tendencias y de hecho tú ya has comentado, has hablado de redes sociales, de cuestiones digitales, de conocimiento de la cultura o del espacio en el que ellos se mueven. Vamos a hablar de tecnología. Vale, ¿Qué plataformas o qué aplicaciones aconsejas para este tipo de enseñanza con sí, jóvenes y qué tipo de uso se les puede dar que sean realmente didácticos, que no sea simplemente llevar la tecnología al aula pues porque está de moda o porque pensamos que ellos ya son nativos digitales y ese claro, tipo de mitos, digamos? claro. Claro, que siempre con la tecnología estás haciendo algo que no podías hacer antes. No, Ujú, te están dando una oportunidad de aprendizaje nuevo o que no era posible antes. Lo que a mí me gusta mucho usar con los adolescentes es herramientas que promover la colaboración entre alumnos. Lo que pasa muchas veces en las clases adolescentes es que cuando algunos alumnos llegan a esa etapa, pues se vuelven más tímidos, se vuelven más no tiene esa intuición de dar su opinión o de incluso le da miedo, le da un poco de vergüenza ofrecer su opinión en una clase o expresarse. Entonces, muchas veces esas herramientas vienen muy bien para alumnos así. A mí me gusta mucho la herramienta de Padlet ujú, y Wakelet, que son ujú. básicamente tablones online en que los alumnos pueden compartir, comentar, reaccionar a contenido. Y de estos dos, Padlet tiene más opciones para profesores, en que Wakelet es más, un poco más, no tiene tantas funciones, pero es fácil de usar, que es algo muy importante también para la clase. Pero Padlet tiene una variedad de contenidos que pueden crear los alumnos. Y por otro lado, Canva también tiene esa opción de colaborar, aunque Canva, lo que a mí me gusta de Padlet y Wakelet es que el proceso no es necesario crear cuentas ni contraseñas ni nada así en Canva, sí. Y entonces eso puede generar algunos problemas o puede disruptar, ¿no? Un poco la clase. Sí, 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 Sí. sí. Eh, Y como hay tantas opciones en Canva, al final parece que pierdes más tiempo eligiendo qué hacer sí, que haciendo cosas, ¿no? sí, exacto. Entonces, las herramientas así, pues con esta edad me parece muy útil porque te quitan esa presión de colaborar o de compartir o producir delante de sus compañeros, delante de la clase, Mm, delante del profesor. Entonces, em, como sabemos que Padlet también tiene la opción de grabación de audio, de vídeo, entonces eso también todo ayuda en ujú. quitarle un poco. Hay alumnos que están totalmente cómodos hablando delante de toda la clase y delante de sus compañeros, pero otros que no. Entonces, en ese caso, es muy útil para ellos. Y bueno, eh, si tú pasas en cualquier momento por la academia nuestra, pues seguramente vas a ver a alguien
utilizando la plataforma Bamboozle, que es nada más que una plataforma de juegos, pero cuando estamos hablando antes de los picos, los bajos del año y cuando tienes que previsar cómo van a venir los alumnos, en qué estado van a estar, pues estos plataformas que son muy light, ¿no? Que tienen muchos juegos, vale usarlos para revisar contenido, para evaluar los alumnos, y tiene ese toque, ¿no? más divertido, no tan Más serio, lúdico. ¿no? Y entonces estos son un par de herramientas que para mí han funcionado con los docentes. Perfecto, muy bien. Pues si te parece, ya para terminar un poco la entrevista, me gustaría hablar de un concepto que es muy importante, bueno, por lo menos al nivel de los que hemos visto antes, que es la resiliencia, ¿no? Esa un poco una actitud de no tomarse nada de forma personal, al fin y al cabo, Sí. es nuestro trabajo, no es una implicación personal como tal, Claro. y es fundamental en este contexto, porque como tú dices también, los adolescentes muchas veces las emociones están a flor de piel, están muy presentes, ¿no? Las reacciones a veces un poco radicales, un poco, Claro. puede ser incluso agresivas o depresivas o de enfrentamiento entre los compañeros, con la escuela, con la familia, etcétera. Después de un día complicado, con clases, con adolescentes, ¿cuál es tu actitud para cargar las pilas de nuevo y volver al día siguiente, pues al menos intentando con una sonrisa? Bueno, yo he tenido que tener la misma conversación con mis profesores que le pasan mucho. Me vienen a mí destrozado, Frustrados, ¿no? sí, frustrado también. Y muchas veces lo que digo simplemente es que no es vuestra culpa, que no tiene nada que ver contigo. Tienes que pensar también muchas veces si tienes la ventaja de haber conocido esto o llevas mucho tiempo con este grupo, con este alumno, puedes hacerte la pregunta, ¿es normal esa conducta que ha tenido ese alumno ese día o es fuera de lo común? Y muchas veces es así, muchas veces son momentos que no son indicativos del alumno propio, que es algo que no está en su control, digamos, una reacción, una emoción que le ha ¿cómo se dice? Le ha salido de pronto, ¿no? Sí. Le ha surgido, sí. Y eso que es, no puedes echarte la culpa tú mismo porque ya, el momento en que tú echas esa culpa ya te empiezas a cuestionar todo, la planificación, dónde vas, qué has hecho antes y te metes en un lío en la cabeza y no eres capaz de avanzar. Entonces, muchas veces eso. También siempre un consejo es hablar con los alumnos directamente, que son muchas veces muy útil hablar directamente con el alumno, especialmente si ha sido la clase anterior hace un par de días y ya ha tenido el alumno un par de días de calmarse y tú también como profesor y ya puedes resetear, ¿no? la relación un Situación. poco. Sí. Sí. Pero bueno, que eso que es muy importante, que no echas la culpa tú mismo, que especialmente si es algo que ha pasado de una vez, ¿no? Entonces, sí. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Charlie. Nos ha servido muy bien para ver qué nos vas a presentar en las próximas jornadas en Cádiz. Son jornadas para profesores de español, pero estoy seguro de que tu experiencia dando clase de inglés nos va a venir muy bien y que haremos muchas cosas muy prácticas, que veremos situaciones, dinámicas, estrategias que van a ayudarnos a ser mejores docentes en la clase con jóvenes. Muchas gracias, Charlie. Gracias. Adiós. Bueno, y se nos ha olvidado de decir que, por favor, que le echéis un vistazo, ya que estamos haciéndolo también en vídeo y que estaremos en YouTube, que le echéis un vistazo a su canal, a Charlie's Lesson, aunque lo hemos dicho al principio, pero bueno, que siempre hemos venido a hablar de tu libro también. Así que allí tenéis a Charlie con es verdad que está en inglés, pero bueno, se puede poner subtítulos. Hay subtítulos y además se le entiende bastante bien, es muy dinámico, es muy docente, muy didáctico, así que muy recomendable. Y para los demás, o nos vemos en las jornadas o nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta luego.